Hola, ¿cómo están? Bueno, en este segundo bloque de la unidad número 3 vamos a seguir hablando de las llaves electrónicas, pero en este caso vamos a hablar un poco más en profundidad acerca del transistor bipolar. Profundidad entre comillas, ¿no? Porque este es un tema que en realidad en la carrera de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica se ve con mucho detalle en la materia Electrónica 1, que está en tercer año, ¿no? Pero nosotros nos vamos a adelantar un poquito y vamos a charlar acerca de las bases, aunque sea de una aproximación al cómo es el funcionamiento del transistor, como para que nos permita entender cómo es que logra ser un interruptor electrónico y cómo nos va a ayudar a nosotros en los circuitos digitales. Eh, para eso me voy a otra vez ayudar de algunos videos, con algunas gráficas interesantes y, como siempre, voy a poder hacer algunos comentarios encima. Empecemos con el primer video. La invención de los transistores revolucionó la civilización humana como ninguna otra tecnología. En el corazón de un teléfono inteligente se encuentra un procesador. Y este procesador contiene alrededor de 2.000 millones de transistores. ¿Qué hacen estos dispositivos increíblemente pequeños? ¿Cómo funcionan? Los transistores pueden actuar como un interruptor sin partes móviles. Pueden amplificar una señal débil. De hecho, la amplificación es la función básica de un transistor. Primero vamos a entender la base de los transistores. Volveremos a la parte de la solicitud más adelante. Los transistores están hechos de semiconductores como el silicio. Cada átomo del silicio se enlaza con 4 átomos de silicio vecinos. El silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia. Que esto ya lo vimos, ¿sí? Esto ya lo vimos en el video sobre el diodo, donde nos enseñaba acerca de cómo creábamos el material N y el material P y qué resultaba en la juntura PN cuando uníamos las dos partes. Ahora nos vamos a saltar directamente a cuando generamos la construcción del transistor bipolar a partir de dos materiales P y uno N o dos materiales N y uno P. Así que nos vamos a adelantar. Si se dopa una oblea de silicio de la siguiente manera, nace un transistor. Pero si realmente quieres entender cómo funciona un transistor, tenemos que tener una idea clara de lo que sucede a nivel de los electrones de un componente más básico, un diodo. Bueno, es aquí donde, si no recuerdan cómo funcionaba la juntura PN o el diodo, que es lo que charlamos en el video anterior, por favor vuelvan y repasen un poquito cómo era que se comportan los electrones, ¿sí? Cómo es que se puede hacer para que se supere la barrera de potencial cuando lo polarizamos en forma directa y el diodo conduzca, ¿sí? Nos vamos a partir de ese punto para ver cómo funciona ahora un transistor bipolar. Ahora, de vuelta al transistor. Nótese que la capa P es realmente delgada y ligeramente dopada. Usted puede ver fácilmente que el transistor es esencialmente dos diodos intercalados espalda con espalda. Por lo tanto, cualquiera que sea la forma en que se conecte la fuente de energía, un diodo siempre tendrá polarización inversa y bloqueará el flujo de electricidad. Esto significa que el transistor está en estado desactivado. Ahora vamos a conectar una segunda fuente de energía, como se muestra. La fuente de energía debe tener suficiente voltaje para superar la barrera potencial. Entonces, esto es solo un diodo sesgado hacia adelante. Por lo tanto, un alto número de electrones. Perdón, vale la aclaración. En este video, cuando dice un diodo sesgado para adelante, es lo mismo que hablábamos en el video anterior acerca de polarizar en forma directa. Al aplicarle esta segunda fuente de alimentación entre la región P y la región N en pantalla, se polariza en forma directa uno de los dos diodos, que es el diodo base emisor. El otro diodo base colector está en este momento polarizado en forma inversa. Sigo adelante.
serán emitidos desde la región N. Al igual que en un diodo, unos pocos electrones se combinan con los huecos y saltan a través de los huecos vecinos y fluyen hacia la base. Pero hay muchos más electrones que han cruzado al lado P. ¿Qué harán estos electrones restantes? Piénsalo por un momento. Los electrones restantes serán atraídos por el terminal positivo de la primera fuente de energía y fluirán en línea recta como se muestra. Nótese que la región P es muy estrecha, lo que asegura que ningún electrón restante fluya al terminal positivo de la segunda fuente de energía. En resumen, una pequeña corriente de base se amplifica a una alta corriente de colector. Puede correlacionar fácilmente el nombre del terminal del transistor con la naturaleza del flujo de electrones. Si se puede aumentar la corriente de base, la corriente del colector aumentará proporcionalmente. Este es un caso claro de amplificación de corriente. El tipo de transistor que hemos discutido se llama transistor de unión bipolar. Sustituyamos este transistor representativo por uno realista. Puede mejorar aún más la amplificación introduciendo un transistor más. La base de este transistor está conectada con el emisor del primer transistor. Si introduce una señal fluctuante débil de la entrada, como la que encontraría en un micrófono, obtendrá una señal amplificada en el altavoz. La otra cosa interesante que usted puede notar acerca de este circuito básico es que dependiendo del valor del voltaje aplicado, el transistor puede estar encendido o apagado. Aquí el transistor actúa como un interruptor. Esta propiedad del transistor abre las puertas al mundo de la electrónica digital y la memoria digital. Bueno, aquí es donde vamos a parar el video, porque nos dio pie a hablar del transistor bipolar como un interruptor. ¿Sí? Nosotros vamos a diseñar circuitos digitales a partir de esta capacidad del transistor bipolar de abrir o cerrar un circuito, y como observa o bien explica el video, puedo controlar esta apertura o clausura del circuito entre el emisor y el colector manipulando la corriente que circula por el diodo base emisor. ¿Sí? Obviamente que la fuente que aplicamos en el diodo base emisor tiene que ser suficiente como para superar la barrera potencial, o sea que tengo que polarizar en forma directa ese diodo base emisor para poder generar una corriente entre el emisor y el colector. ¿Sí? Entonces para nosotros este tipo de transistor nos va a interesar como interruptor, como llave electrónica. No nos interesa en técnicas digitales su funcionamiento como amplificador, pero está bueno que sepan que el principal uso de los transistores es como amplificadores de corriente, como mostraba el ejemplo acá. Una pequeña corriente de base que luego se amplifica a una corriente de emisor colector mediante una ganancia beta. ¿Sí? Pero a nosotros nos va a interesar acá activar o desactivar el transistor para cerrar o abrir un circuito. ¿Cuál es el circuito que se va a abrir o cerrar? El circuito que conecta el colector con el emisor. ¿Cómo lo vamos a cerrar o cómo lo vamos a controlar? Inyectando corriente en la base o sacándola, y eso lo hacemos polarizando en forma directa ese diodo base emisor. Pero bueno, sigamos adelante un poco con la filmina y vamos a ir también a la pizarra. Bien, yo tengo acá en el slide un par de conceptos importantes que surgieron durante el video y que son importantes de remarcar. Lo que tengo acá a la izquierda es un transistor bipolar que llamaríamos el NPN. ¿Sí? NPN porque justamente la región por donde está conectada la base, ¿sí? La base es de un material tipo P, y la región del emisor y del colector son del material N. Importante resaltar de que esta región de la base es mucho más estrecha que las otras dos y está dopada en mucha menor medida que las otras dos. Fíjense que acá se representa con muchos electrones libres, como que está altamente dopado esto, tiene mucha
impurezas para generar electrones libres, y lo mismo de este otro lado, pero en la región de base tengo un menor dopaje, por lo tanto tengo menor cantidad de huecos libres. Esto hace que cuando nosotros polarizamos con la fuente entre el colector y el emisor, y lo mismo hacemos entre la base y el emisor, como veíamos en el video recién, la gran mayoría de los electrones que intentan cruzar pasan de largo por inercia hacia el colector y son capturados por la otra fuente. Muy pocos son los que logran salir, está al revés, muy pocos son los que logran salir combinándose con los huecos y salir por el circuito base emisor, ¿sí? Esas son las razones por las cuales la base está débilmente dopada y además es más estrecha que las otras. También vimos en el video la relación que existe entre la corriente de base y la corriente del colector y la corriente del emisor, ¿sí? La corriente del emisor será en todo caso una ganancia de beta más 1 por la corriente de base. Eso va a suceder cuando lo usemos como un amplificador, pero a nosotros normalmente nos va a interesar solo utilizarlo como interruptor. O sea que vamos a llevar ese transistor del estado de pura conducción, o lo que llamaríamos la saturación, a un estado de corte, que es decir, un estado donde no hay directamente conducción de corriente, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer, voy a poner otro color acá, y eso lo vamos a hacer observando el comportamiento de este diodo base emisor. Es decir, que esto lo podríamos reemplazar por un diodo base emisor. Si nosotros polarizamos en forma directa este diodo base emisor, este transistor se va a cerrar. Es decir, que si ponemos una tensión más positiva acá que acá, superando la barrera de potencial, ahora va a haber una corriente que va a circular entre el colector y el emisor. Obviamente los videos que vemos te muestran cómo es la circulación de los electrones, pero luego las convenciones de las direcciones o sentidos de las corrientes normalmente van en función de los huecos. Entonces por eso tengo que la corriente de huecos va entre el colector y el emisor, y los electrones se mueven en sentido opuesto. Esta es la simbología del transistor, el video también lo mostró. Este es para el caso del NPN, y si no, para el caso del PNP, ¿sí? Tenemos que la simbología tiene la flecha en el emisor que va hacia adentro en lugar de hacia afuera, como es en el NPN. Ahora, para lograr que un transistor PNP conduzca también, tengo que asegurarme ahora de que polarizo en forma directa este diodo base emisor, y eso se va a hacer con una fuente invertida. O sea, tengo que invertir el orden de la polaridad de la fuente para poder lograrlo, lo mismo que voy a necesitar invertir la polaridad luego entre el colector y el emisor. Lo más común es trabajar con transistores NPN, pero sepan también que existen los transistores PNP. La desventaja de los PNP es que normalmente necesitamos fuentes de tensión partida, o que tengan posibilidad de proveer tensiones negativas también. Entonces, si recordamos cómo es la pastilla, en este caso tomé el ejemplo de la pastilla NPN, ¿sí? Y este es el símbolo del transistor NPN. Podemos ver entonces que tenemos dos uniones PN, espalda con espalda, como decía el video. O sea que podríamos hacer como un circuito equivalente, una aproximación equivalente a tener dos diodos espalda con espalda, ¿sí? Entre emisor y colector. Esta es la base. Entonces el transistor de arriba será el diodo base colector, y este transistor de abajo será el diodo base emisor. Primero que nada, tenemos que diferenciar de que estos dos diodos son muy diferentes. O sea, en el proceso de fabricación, este diodo es mucho más fácil de polarizar en directa que este otro diodo. Cuando nosotros aplicamos una fuente en el circuito base emisor, será la fuente en el circuito base, y por otro lado aplicamos la fuente, vamos a poner la tierra acá, será la fuente
emisor y colector. Normalmente se llama más colector emisor. Lo que estamos haciendo es polarizar en forma directa este diodo, ¿sí? O sea que acá al menos necesitamos unos 0,6 volt para lograrlo, y de esa manera se inyectará la corriente de base. Recuerden, el sentido acá que yo uso de las corrientes es el sentido de los huecos, ¿no? En el video veíamos que los electrones empiezan a salirse del emisor, se recombinan en la base y algunos entran para este lado, pero la gran mayoría sigue de largo y son capturados por la fuente colector emisor, ¿sí? Entonces, cuando yo activo una fuente y polarizo en forma directa el diodo base emisor, es decir, acá, cuando yo activo y polarizo en forma directa este diodo, se cierra el circuito entre colector y emisor, ¿sí? O sea que podríamos decir que yo tengo una llave electrónica, ¿sí? Tengo una llave electrónica que está controlada por la corriente de base. Cuando yo logro inyectar corriente de base porque polaricé el diodo base emisor, yo logro tener una corriente de colector y de esta manera cerrar el circuito, ¿sí? Por eso decimos que normalmente un transistor bipolar lo podríamos llamar como una llave electrónica controlada por corriente, y me gustaría dejar eso anotado, ¿sí? Y voy a resaltar lo de corriente, porque para que se cierre este transistor y haya una corriente entre el colector y el emisor, o sea que los electrones que salen del emisor lleguen al colector, hace falta que exista una corriente por la base, ¿sí? Es esa, la corriente de base, la que genera por avalancha a la otra corriente. A diferencia de una sola juntura PN, donde el diodo permitía la circulación a una corriente en función del contexto o de las condiciones de borde, acá nosotros teniendo control sobre la tensión base emisor, podemos controlar cuándo se enciende y cuándo se apaga el transistor, es decir, cuándo conduce o cuándo no. Obviamente sabemos que el transistor puede funcionar como un amplificador de corriente, y hay una relación con la ganancia. Es decir, que la corriente que circula por la base tiene una relación con la corriente que circula por el colector. Pero si no nos interesa esa parte y solo nos interesa saber cuándo se abre y cuándo se cierra, es decir, pasar de un extremo donde no existe ninguna circulación de corriente y pasar al otro extremo donde exista lo máximo que se pueda, es decir, pasar entre el corte y la saturación, simplemente tenemos que saber qué tensión le tenemos que poner a la entrada de la base para generar esa corriente que me sature el transistor, o si la sacamos, el transistor se entrará en corte y no conducirá, ¿sí? Entonces, controlando la tensión base emisor, yo controlo la corriente que me va a encender o me va a apagar esta llave electrónica, ¿sí? Por eso llamo que es una llave electrónica controlada por corriente. Ahora yo puedo abrir y cerrar circuitos y generar quizás unos y ceros lógicos a la salida de un circuito, controlando la corriente de base. Si, así como hicimos con el diodo, que pudimos ver la relación que existía entre la tensión entre los bornes del diodo y la corriente que circulaba por él, acá normalmente los transistores bipolares se caracterizan por sus curvas de salida. Las curvas de salida que relacionan la tensión, ¿sí?, entre el colector y el emisor. Se los voy a volver a dibujar acá por las dudas. Siempre agarro el caso de base del transistor NPN, ¿no? Tengo una tensión base emisor, tierra, y de este otro lado tengo la fuente base colector emisor, ¿sí? Y vamos a dibujar con rojo, o sea, la corriente del colector, que es, podríamos decir que la corriente colector es prácticamente igual a la corriente del emisor, porque se le suma solo la corriente de base, que normalmente es mucho más pequeña que la del colector, por eso es casi despreciable. Sí, hay varios órdenes de magnitud por encima. Bueno, cuando caracterizamos entonces la relación entre la corriente del colector y la tensión colector-emisor para distintas corrientes de base,
se pueden definir tres regiones, cuatro regiones características, que son, por un lado, la saturación, es decir, cuando circula corriente a pleno, ¿sí? Decimos que el transistor está saturado. Podríamos decir que la corriente de colector sería igual a la máxima, ¿no? ¿Y eso cuándo se da? Y se da cuando tengo una tensión, ¿sí? ¿Ya? Una tensión de colector emisor pequeña, ¿sí? Y tengo la corriente en valores grandes, los máximos, ¿sí? Toda esta región es a lo que nosotros en un circuito digital quisiéramos llegar, que cuando yo le aplique una tensión de base esté calculada de tal manera, una corriente de base y una tensión de base asociada, esté calculada de tal manera que esa corriente produzca que el transistor se sature y me genere una corriente muy grande y utilizando con una caída de tensión entre colector y emisor pequeña. De este otro lado, la voy a marcar ahora con color más violeta, está la región que se llama más de corte. La región de corte es donde la corriente de colector es prácticamente nula y no existe conexión entre el colector y el emisor, ¿sí? Y eso se da normalmente para corrientes de base muy pequeñas. Es decir, que hay un cierto umbral de corriente de base que va a hacer que salgamos de la zona de corte y pasemos a la otra zona, que es la más típica de un transistor, que es la zona lineal. La zona lineal es toda esta región que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que hay para distintos valores de corriente, de tensiones de colector emisor, es casi constante la corriente que se da a la salida, ¿sí? Por lo tanto hay una relación lineal. Por eso hablábamos de que la corriente de colector es una ganancia por la corriente de base. Por eso decimos que es lineal. Es ahí donde el transistor trabaja como un amplificador. Y esa zona es la que no nos interesa a nosotros. Si bien es la aplicación más común del transistor, esa la van a ver en profundidad en electrónica 1. A nosotros nos interesa solo dos regiones. La región de saturación, cuando está conduciendo a pleno, y por otro lado la región de corte es cuando no está conduciendo, ¿sí? En técnicas digitales y en todos los circuitos digitales los transistores van a estar trabajando desde corte a saturación y de saturación a corte continuamente. Cuando quiero entregar un 0 o un 1, el transistor se pondrá en plena conducción o no conducirá y siempre estará cambiando de un estado al otro, ¿sí? La última región que les voy a marcar acá en color verde es la región que se llama de ruptura. Es esta región acá, donde ya corre peligro el componente electrónico porque ya tengo una tensión colector emisor alta y una corriente de colector alta, o sea que la potencia que va a disipar ese transistor, que es la tensión corriente emisor colector emisor por la corriente de colector, esta potencia es bastante grande y por la ley de Joule se va a empezar a calentar y se puede terminar destruyendo por un exceso de calor, ¿sí? Obviamente las regiones de ruptura son aquellas regiones en las cuales no queremos que el componente electrónico trabaje, ¿sí? Entonces, resumiendo, el transistor bipolar para nosotros en los circuitos digitales va a ser una llave electrónica, un interruptor electrónico. Un interruptor electrónico que va a estar controlado por la corriente de base. Si existe corriente de base, entonces el transistor lo vamos a considerar como saturado. O sea, esa corriente de base que le vamos a inyectar se va a calcular de tal manera para saturar el transistor. Entonces, existe corriente de base, el transistor se cierra o conduce o está en estado de saturación. Todo equivalente, ¿no? Y si no existe corriente de base, o sea, no polarizamos en forma directa el diodo base emisor, entonces el transistor no va a conducir corriente entre el colector emisor y va a abrir el circuito, ¿sí? En definitiva, que exista o no exista corriente en el colector depende de que exista la corriente de base. Bueno, y hasta acá vamos a llegar con el transistor bipolar. Por supuesto que podríamos estar semanas
hablando del transistor bipolar y cómo se calculan los circuitos, las resistencias que acompañan al transistor, etcétera, para que trabaje en la zona de saturación y en la zona de corte como queremos. Pero bueno, nosotros en esta materia nos interesa simplemente que ustedes tengan una idea de cómo es ese funcionamiento y para que sepan de que siempre lo vamos a usar entre corte y saturación, no lo vamos a usar como amplificadores. ¿Ah? Recuerden siempre entonces que esto es una llave electrónica. Como último comentario, me gustaría agregar de que normalmente nosotros este circuito es muy simplificado teniendo en cuenta de que yo tengo control absoluto sobre la tensión de colector emisor y sobre la tensión de base emisor. Como esto entre la base y el emisor yo tengo un diodo equivalente ahí, se supone que yo no voy a superar los 0,7 volt en la base porque estaría llevando al diodo a la zona de ruptura, lo podría dañar. O sea que si ustedes van a meter, por ejemplo, una tensión de 5 voltios en la fuente de alimentación base emisor, lo que va a suceder es que van a quemar el diodo y van a quemar el transistor, lo van a arruinar, justamente por haber llevado ese diodo a la zona de ruptura. Entonces, si ustedes quieren conectar una tensión más grande en la base para poder saturarlo, lo que normalmente tenemos que hacer es agregar una resistencia, que le llamaremos la resistencia de base. ¿Para qué? ¿Para qué usábamos las resistencias? Lo dijimos en los videos anteriores. Claro, usamos las resistencias justamente para limitar las corrientes y generar caídas de tensión. De esta manera, todo lo que excede a la tensión que necesitaba el diodo lo va a absorber esa resistencia de base, ¿sí? O sea, se va a generar una caída de tensión de tal manera que el diodo pueda regular y polarizarse en forma directa sin ser dañado, y además quedará limitada la corriente. De igual manera, siempre uno trabaja con una resistencia de protección en el colector, también para generar una caída y una limitación de la corriente en esta otra malla, porque lo que puede pasar es que podemos quemar al transistor por un exceso de potencia, ¿no? Entonces lo más común es que ustedes encuentren siempre resistencias asociadas a la malla del circuito base emisor, y lo mismo con resistencias en el colector para proteger al transistor. Ahora, si nosotros tenemos bien controladas las fuentes, no hace falta, pero normalmente no tenemos el control del valor máximo que pueden tomar, por lo tanto usamos resistencias para protegerlo. Bueno, hasta acá vamos a llegar en este segundo bloque de la unidad número 3. En el bloque que sigue vamos a charlar sobre otro tipo de transistores, que son los transistores de metal óxido silicio de efecto de campo, que son los famosos MOSFETs. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.